Hola, le damos la bienvenida a Reeducarte. Somos una iniciativa para fortalecer la educación costarricense y hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Mesén. Él es especialista en juventudes rurales y también ha trabajado asociado a estos proyectos con el sector educación y con las familias. Muchísimas gracias, don Rafael, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Estoy para servirles, para contar la experiencia y adelante. Bueno, estamos conversando con usted precisamente para analizar un poco la situación de las juventudes rurales, para pensar en este grupo en el Día Nacional de las Juventudes. Pero cuéntenos primero por qué hablamos de juventudes cuando la mayoría de las personas habla de la juventud como si fuera un solo grupo etario. Sí, en zonas rurales mi experiencia fue que justamente trabajando con niños que iban a salir de la escuela en programas de conservación de suelos, empezamos a idear una escuela para jóvenes que iban a egresar, que no iban al colegio. En ese tiempo eran un 80%. Cuando empezamos a matricular, justamente empezamos empíricamente a ver que habían juventudes, justamente. Las muchachas no se interesaban, era un 50%, habían chicos pobres que requerían trabajar, otros hijos de agricultores que sí daban el tiempo, o otros emprendedores que ya tenían. Entonces, esto nos dio pie para empezar una investigación de doctorado que justamente es con la que yo puedo mostrar que es después de la escuela primaria que se fragmenta nuestra niñez, que todavía es muy democrática, es muy integrada. En zona rural van ricos y pobres ahí, en fin, casi no hay esa diferenciación de escuelas privadas, sino que la escuela pública es la que une a todos ellos. Y resulta que después, por agentes de socialización, que podemos decir básicamente también la familia y los temas de género tradicional, está también el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Y el contexto productivo, que de pronto es una tentación trabajar para ganar y para gastar, ¿verdad? Están los pares, ¿verdad? También como agentes de socialización que prácticamente inciden en la toma de decisión de los muchachos, ¿verdad? Los pares indirectamente, sí. Perdón, como agentes de socialización estamos hablando como todo lo que hay alrededor de una persona joven que incide en su forma de ser. Es como una forma de educación no formal, por decirlo así. Sí, básicamente esos agentes que inciden, digamos, en lo que es las costumbres, los estilos de vida, ¿verdad? Y todo Ajá, las mezclado, ¿no? decisiones. Las decisiones y las costumbres que se tienen en el lugar, más todo el efecto de globalización que ya por medio de la televisión pues estaba incidiendo en ese tiempo ya. Entonces, es un hecho que entonces podemos enunciar, digamos, unas 5 juventudes y nosotros trabajamos justamente la viabilidad de proyectos de vida de esas 5 juventudes. Y podemos decir que solo 2 tenían viabilidad. Entonces, por ejemplo, las muchachas en la casa es por la socialización, muchachas en la casa, jóvenes al trabajo. Entonces, muchas de las mujeres, cuando llegaban a sexto, y todavía se sigue dando en menos proporción, les decía, ya usted no hace falta que siga el colegio porque usted no va a ser un jefe de hogar, ¿verdad? Entonces las dejaban en la casa y prácticamente con los oficios y uno sabe que ahí se vuelven vulnerables a la dependencia. El tema del muchachito que trabaja con el papá, pero no tiene salario, es la peor categoría, digamos, ocupacional, ¿verdad? Porque es un chico que entrega el trabajo y prácticamente no se le devuelve nada. Entonces son chicos que trabajan por la comida prácticamente. Están los estudiantes que sí logran tener y cuajar un poco el tema del proyecto de vida. Están los chicos asalariados que definitivamente por pobreza, tanto mujeres como hombres, entran a ser asalariados porque no les alcanza
digamos, o solo está la mamá o no les alcanza porque el papá también es peón. Y está un sector más pequeño que son los emprendedores, que es una evolución de los chicos que están con el papá, pero también de una proporción muy pequeña, porque muy pocos padres les pasan activos a los jóvenes en esa etapa, ¿verdad? De los 15 a 20 años, sino más bien cuando se mueren, esa es la tradición. Entonces, hay algunos que pudieron tener esa visión de irle dando activos y además enseñarles y logran entonces tener una visión de emprendimiento. Sin embargo, carecen de una educación secundaria y como sabemos en la educación secundaria y nosotros los extensionistas sabemos que se requiere aprender a aprender para poder trabajar en este mundo globalizado, ¿verdad? Lo que es la gestión del conocimiento, el aprender a aprender para cambiar diariamente, para innovar diariamente, para adoptar y adaptar diariamente las tecnologías y no quedarnos con lo que aprendimos. El gran problema que tenemos hoy en la agricultura es que tenemos señores de mucha edad y con poca escolaridad. Esa es una ecuación para la no innovación, para la no transferencia, para la no adopción. Entonces ahí estamos pegados con un agente que es el que toma decisiones, que es el que tiene el dinero, pero no tiene las competencias adecuadas para cambiar, para gestión de conocimiento. Y por otro lado, los muchachos que podrían estar estudiando con la computación, con todo lo que son los factores a favor de ellos que nacieron con la computadora, francamente no les damos los activos, ¿verdad? Por falta de, digamos, de garantías, etc. Entonces, ese tipo de juventudes podríamos decir que solo dos de ellos tienen una viabilidad, ¿verdad? Y ahí es donde no se encuentran porque se hacen fragmentos. Cada vez esos chicos que eran niños que se compartían todo entre los recreos, en la escuela, resulta que ahora no tienen nada que compartir porque cada uno está fragmentado. Entonces, eso hace incidir que la juventud rural sea un actor muy débil, porque entre más fragmentado, más invisibilidad hay. Entonces, como grupo etario, no tienen la fuerza suficiente para poder pelear sus derechos, para demandar políticas públicas, y es un tipo de darwinismo social. Los que pueden van peleando por lo de ellos, pero los que no, los que menos tienen voz, que son las chicas en la casa, sobre todo en tema de género, y los chicos asalariados, que son prácticamente los que no tienen voz, no hacen por dónde y no pueden, si no es que hay, digamos, una intervención, ¿verdad? Por eso hay que ser muy creativo, en vez de estar hablando de juventudes. Las instituciones a veces se equivocan porque quieren trabajar con un fragmento de la juventud, cuando lo que hacen es más bien disgregar más. Entonces, la propuesta mía en la tesis es primero trabajar entre sí la sensibilización hacia adentro, de que son 5 juventudes y que se requiere entonces una política entre ellos, llegar a acuerdos hasta de horarios de reunión, pero además de eso requieren también ponerse de acuerdo en que todas las necesidades de los grupos particulares va a ser parte de una agenda única y diversificada, porque hay dos cosas en común que sí son homogéneas: el territorio y la edad, ¿verdad? Entonces, y el territorio es el territorio donde viven. Lo local, ¿verdad? Ni siquiera hablemos del territorio, es la localidad. La comunidad es lo que los une, pero tienen una diferencia muy grande. La situación ocupacional, que es justamente lo que hablamos, ¿verdad? ¿De qué se ocupan los jóvenes? ¿Y en qué tipo de trabajo tienen, verdad? Sí. Ajá. Y entonces, hablando de juventudes, con respecto a una persona adulta, ¿cómo están con la cobertura de sus necesidades y de poder hacer un plan de vida ¿verdad? De pensar, bueno, yo quisiera llegar a hacer tal cosa ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un adulto más o menos acomodado y una persona joven? Que por cierto, vamos a decir que la definición actual que se maneja de juventudes, si no me equivoco, es de 19 a 35 años. En este caso, en Costa Rica, de 12 a 35.
En otros países varía, pero lo Ok. cierto es que el límite inferior es muy fisiológico. Todo el mundo está de acuerdo en que es la pubertad. Y la pubertad calza exactamente con una transición escuela-colegio. Entonces hay muchos cambios Ok. para los cuales no se han preparado los muchachos rurales. Yo encontré muchos factores extra, digamos que son solo para lo rural, donde estaba el tema de la pertenencia a la familia y irse a una zona urbana a estudiar les generaba totalmente una desconfianza, una inseguridad total. Por eso incluso podríamos decir que no es que los chicos no desertan, es que no ingresan o desertan el Exacto. primer año. O Exactamente. ingresan y el sistema Sí, los saca. pero justamente el asunto es que nosotros vimos en el estudio es que a los jóvenes se les dice, ¿y usted qué quiere hacer? Imagínate lo que es decirle a un chiquito de 12 años, ¿qué quiere hacer? Hay un montón de cosas en la mente, o sea, ojalá que diga que no para ahorrarme el dinero, ojalá que diga que no, pues, sobre todo a las mujeres, para que no tenga tanto gasto, en fin, porque ahí viene el asunto del techo educativo, la cultura educativa. Ustedes que han trabajado el tema educativo saben. Y justamente yo encontré que hay una correlación directa entre papás que pudieron trascender 2 o 3 años de secundario más bien les pedían a las muchachas que estudiaran, ¿verdad? Pero papás que llegaron a sexto justamente se quedaron con que eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es tan urgente que nosotros podamos trascender toda la base social hacia terminar el colegio para muchas cosas, para el tema de género, para el tema de competitividad, la gestión del conocimiento, ¿verdad? Para el tema de forjar la juventud, porque muchos de los chicos después de los 12 años iban a socializar con adultos. Ustedes saben que es ese tipo de problema, socializar tan pequeños con adultos, es los modelos y los referentes que tienen son distorsionados a la realidad, ¿verdad? Porque ellos requieren forjarse la juventud, forjarse su identidad, su sentido de trascendencia, justamente todo lo que es la juventud en el colegio, con sus padres. Y ahí es donde empiezan justamente a independizarse de los padres, diciendo, no, este sistema patriarcal como que no. Entonces nosotros encontramos cosas muy interesantes. Las muchachas que se quedan en la casa avalaban el sistema patriarcal. Dice mi papá que sí, que hay que quedarse en la casa y las mujeres en la casa y los hombres en el trabajo. Pero las chicas que lograron trascender, y yo las entrevistaba ya en la universidad, y eran como de la élite, por así decirlo, porque lograron la universidad, lograron criticar el sistema patriarcal porque veían a los padres limitando a sus hijas para el estudio, pero sobre todo los padres que no se educaron, porque estas chicas justamente tenía un papá que llegó a 15 años. Entonces, por eso la base educativa es clave para que los hijos trasciendan eso. Y además de eso, pues logren tener más viabilidad en su proyecto de vida. ¿Verdad? Ya después es otra cosa el tema de qué oportunidad le dan las instituciones del agroambientales a ese chico para que se integre, porque si no, eso hay carencia total. Y entonces, bueno, tenemos entonces, o sea, son grupos que no, que por sus diferencias entre sí tienen dificultades si no se les dan las Bueno, herramientas y se les conduce exacto. a Bueno, trabajar de manera conjunta, unida, carecen de un proyecto y peso o sea, vamos a político. ser, exacto, vamos a ser consecuentes. Nosotros tuvimos 38 casos país, vos te acordás porque trabajaste con nosotros el tema, el diagnóstico participativo con enfoque de juventudes. Logramos tener 38 casos país con, digamos, con esa particularidad. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué dice la muchacha en la primera necesidad? Solo para citar la primera, casas de cuidado. ¿Quién pide casas de cuidado? Solo las mujeres, para estudiar o Ajá. trabajar. ¿Ve? Si no hubiéramos hecho, si hubiéramos hecho una tabla rasa de necesidades generales, esto no sale. Después, el chico que está en la familia, ¿qué pide primero? Un salario. ¿Para qué?
para tener autonomía social, no es para gastar solamente. Como lo gasten es otra cosa, es otro cuento, pero si ahorra o no. Pero el asunto es la autonomía social que da hoy un salario, ¿verdad? Y el respeto que da el tener una independencia económica. Después los estudiantes, servicios educativos, internet, transporte, seguridad. Después los emprendedores, mejores caminos, imagínense. O capacitación en la parte administrativa, financiera y educación más contextual. Entonces, justamente cada grupo tiene una agenda, a veces de corto plazo o a veces porque, digámoslo así, son de las élites, pero que requieren es activos, por ejemplo, para ponerse a producir un proyecto, tal vez lo que necesita un joven, hasta un egresado de una universidad en unas zonas rurales, un poco de dinero para emprender a buenos, digamos, a buenos términos, ¿verdad? Pero las muchachas o los jóvenes con discapacidad requieren un trazo de política pública más larga. Por eso nosotros ahí sí tenemos un énfasis en la juventud, en el sentido de que logren articularse como un grupo etario solidario, ¿verdad? Y dejar el tema del darwinismo social a un lado. Solidario en el sentido de que justamente son varias juventudes que van a abogar no solo por la gradita que le falta al chico de la élite en el estrato de malos más alto, como el trazo que tiene la joven rural que a veces el papá ni siquiera la deja estudiar y que tiene que ser vocería ante las instituciones y acusar hasta el papá que no la deja estudiar, por ejemplo. Pero entonces ahí es donde vienen los principios de trabajo cuando hablamos de que a la niñez protección, a la mujer equidad, al joven participación y una participación total, no parcial, una participación desde el diagnóstico hasta la gestión de su propia agenda. Y por eso ahí viene lo que ustedes hacen, el tema de formar capacidades blandas, capacidades, competencias asociativas y de liderazgo, para que ellos sean capaces no solo de hacer un diagnóstico, sino tener las herramientas para poderse organizar, comportarse como grupo. Ya se entiende que es heterogéneo, que hay un principio de inclusión entre ellos y llegar muy blindados, tanto los chicos de la élite que pueden ser líderes como los chicos más marginados para poder presentar. Pero ahí es donde nosotros no te podemos renunciar a ninguna juventud. Porque los chicos de la élite, si no encuentran espacio en lo rural, se nos van. Es la fuga de cerebro. Si nosotros tenemos algo para ofrecerles, un activo, un dinero, un apoyo técnico, etcétera, pueden resolver la situación que tienen en el tema de, digamos, anclaje en lo rural, ¿verdad? Pero entonces, una vez anclando esos jóvenes, ya nos pueden servir como líderes, voluntarios líderes motores, son los motores de los otros vagones que están varados por falta de participación. Esa es como en buena teoría lo que yo estoy buscando y lo que he ido buscando para trabajar con jóvenes, pero que tengan una capacidad de gestión que la da justamente las competencias blandas, ¿verdad? Y liderazgo, además del capital humano que se está formando. ¿Sí? Pero entonces, don Rafael, viendo todo con toda este contexto y para decirlo así en términos populares, que todo lo tienen cuesta arriba prácticamente, hay adultos e incluso adultos que trabajan en instituciones que dirían, ay no, los jóvenes de ahora, no sé, tienen estas características o qué sé yo, y en realidad son como inutilones y tenemos a los ninis y todo esto, pero usted tiene muy claro que este es un grupo con enorme potencial. Cuéntenos de las potencialidades que usted ve en estos grupos, que tal vez haya familias que no las han detectado e instituciones. Bueno, primero la brecha digital, ¿verdad? Ellos nacieron con la computadora en la mano y nosotros no. Y justamente ellos pueden resolver, si logramos integrarlos, porque parece que la educación a veces no es contextual, pero si logramos realmente ser abiertos a que ellos nos trabajen el tema de administrativo, el tema de finanzas, el tema de marketing digital,
el tema de información técnica para las plagas, y podríamos reconocerles a ese trabajo de talento ya no físico, ¿verdad? Ya dimensionar el talento como un trabajo especializado y monetizar, ¿verdad? Requerimos monetizar, ya tenemos que quitarnos, los padres de familia tienen que quitarse la idea de que no monetizan, que pagan solamente por la comida, pero porque entre más los jóvenes vienen con conocimientos, más va a redituar en valores agregados a la producción, en los servicios que da la finca, transformando transformación, agroindustria, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya es una ventaja para los jóvenes. Si logran integrarse, ellos son capaces de usar las TICs y ojalá que tengan el inglés y la capacidad en la computación y la administración para trabajar todos esos elementos de gestión del conocimiento. En segundo lugar, son más abiertos al tema de género, por lo cual hay mayor equidad, mayor integración de las mujeres, ¿verdad? En condiciones de que puedan hacer con sus talentos alguna cosa en la finca que le dé valor agregado. Luego también tiene una gran sensibilidad al tema ambiental, cosa que nos alegra mucho, porque entonces lo que podemos trabajar como técnicos nosotros es el tema de una agricultura más sana, más limpia, más sensible, y lo trabajamos mucho en las escuelas con las huertas orgánicas, ¿verdad? Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero además de eso, hay otros servicios que en la ruralidad hoy hay. El agroturismo rural comunitario, que no requiere inversión en los capitales hechos. Y mucha gente quiere ir al campo, comerse una comida de campo, recorrer la finca, tomar las hortalizas o ordeñar, y son ya capitales establecidos, cuales los jóvenes lo que invierten es lo que tienen en la cabeza. ¿Verdad? Entonces, muchas veces no requieren tanta inversión como en la producción primaria. Eso es toda una ventaja del joven, que con mucho de su conocimiento y con poca inversión puede trabajar sobre los capitales ya adquiridos en la finca y darle un valor que él hasta puede tener un ingreso, un salario para él, ¿verdad? Lo que es avistamiento de aves, lo que es los senderos, lo que es ordenar la finca de tal manera que la persona participe, que pase un día de campo. Todas esas potencialidades tiene la agricultura, además del tema de saludable y orgánico, que también se paga con cierta diferencia de precio, ¿verdad? Pero ahí es donde también entonces vamos al otro lado. Ya hablamos de la cohesión etaria, ya hablamos de la formación del capital humano, pero la otra vertiente es la sensibilización a los adultos. Cuando nosotros tenemos que trabajar con jóvenes, primero tocamos la puerta a los adultos, llámese familia, donde hay que ayudarle a los papás a cambiar no el liderazgo, sino el estilo de liderazgo. Ya no es el liderazgo patriarcal que manda todo, sino un gerente que podemos decir como un gerente cooperativa pequeña, donde es autogestionaria, donde todos planifican, todos escuchan, todos ganan, y donde cada uno y el papá y la mamá conocen dónde esos chicos tienen una habilidad, un talento como para que ocupen en la finca según la función de la finca. O sea, habilidades según la función. Esos tres tipos de cosas son indicadores de integración: monetización, planificación compartida con escucha, y también poner los talentos según las pasiones y según los talentos. Digamos, las funciones de la finca según pasión y según talento. Ese tipo de cosas hay que trabajarlos en talleres, padres, hijos, donde ya podemos ayudarlos a mediar el diálogo generacional. Pero el lío es que cuando el papá tiene todo esto en ventaja y el chico no estudia, nosotros estamos hablando de que la asimetría se vence con educación, con capacidades blandas, con capital humano y con activos para poder empezar a hablar, dialogar generacional y poder llegar a una integración generacional que dé sinergia. Esa es la única manera, que haya, digamos, vencer a esa simetría y que haya una humildad para recibirse los saberes los unos a los otros. A partir de ahí pueden construir, y no es necesario partir las fincas, es necesario
más bien trabajarla como una empresa. Perfecto. ¿Sí? Don Rafael, muchísimas gracias por la reflexión que nos propone y ojalá haya madres y padres de familia con fincas que puedan tomar en consideración todo lo que usted está diciendo para que haya una apertura mayor a utilizar la potencialidad de las personas jóvenes de la familia y tratar de fortalecer nuestra zona rural. Yo espero que también con su reflexión las personas de la zona urbana y los jóvenes absolutamente urbanos se den cuenta de estas otras realidades que rara vez conocemos. Así que muchísimas gracias por esta pequeña ventana que nos abrió a este otro mundo de las personas que viven, las personas Con jóvenes. gusto. Gracias. Mucho gusto para servirles.